La lluvia no daba tregua. La carretera se extendía ante mí como un río negro que no terminaba nunca. El sonido de los neumáticos cortando el agua sobre el asfalto era lo único que rompía el silencio de la noche, una noche que parecía haberse tragado todo a su paso. Ya había pasado más de la mitad del viaje hacia la casa de mi madre, a unos 500 kilómetros de distancia. Había decidido hacer el viaje para verla, después de meses sin tener tiempo. El trabajo me había mantenido ocupada, pero finalmente había logrado escapar por un par de días. El clima, sin embargo, no estaba de mi lado. La tormenta que me había acompañado desde que dejé la ciudad no parecía mejorar. Al principio, la lluvia era solo un acompañante molesto, pero luego se convirtió en algo más. La visibilidad era mínima y las ráfagas de viento hacían que mi coche tambaleara de un lado a otro. A pesar de eso, seguí conduciendo. No tenía otra opción, y la idea de no llegar a la casa de mamá me hacía seguir adelante, aunque un mal presentimiento comenzaba a apoderarse de mí. Todo se complicó de repente. Un ruido extraño surgió del motor, un sonido metálico, como si algo estuviera fallando. Miré el tablero, las luces del coche parpadearon brevemente, y luego el motor comenzó a fallar. Sentí el coche perder fuerza, y antes de que pudiera reaccionar, el vehículo comenzó a detenerse. Estaba en medio de la nada, ni una estación de servicio, ni una tienda, ni siquiera una casa a la vista. Solo la carretera, cubierta de agua, y un paisaje oscuro y desolado. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Apagué el motor y traté de encenderlo de nuevo, pero no hubo suerte. No sabía nada de mecánica. Solo sabía que había quedado atrapada ahí, en esa tormenta infernal. La lluvia caía sin cesar, y el viento hacía que las gotas golpearan el coche con una fuerza que parecía querer arrancar las ventanas. La temperatura dentro del auto comenzaba a bajar, y sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Intenté mantener la calma. No podía hacer más que esperar. Traté de mantener las luces encendidas, con la esperanza de que algún conductor pasara y me ayudara. Pero el tiempo pasaba, y la carretera seguía vacía, oscura y desierta. Ni un solo vehículo había cruzado desde que me detuve. Las horas parecían alargarse. El miedo crecía a medida que las luces del coche comenzaban a parpadear, y luego, con un ruido sordo, se apagaron por completo. Mi coche se había quedado sin batería. Ahora, estaba completamente a oscuras, rodeada por la tormenta, en medio de la nada. La desesperación me alcanzó por completo. No tenía señal en mi teléfono y no había forma de pedir ayuda. Solo podía esperar, tapada con una manta que había encontrado en el asiento trasero, y rezar porque la tormenta amainara o que alguien pasara. El frío se intensificaba con cada minuto. El sonido de la lluvia golpeando el techo del coche era insoportable, y los vidrios comenzaron a empañarse con mi respiración. Traté de limpiar un poco el cristal, pero no importaba cuánto lo intentara, el vapor no se despejaba. El aire estaba denso, húmedo, y cada respiro era un desafío. Me tapé con la manta y me acurruqué, temiendo que la tormenta no fuera lo único que me acechaba esa noche. De repente, un golpeteo suave en la parte trasera del coche me hizo saltar. Al principio pensé que había sido el viento, o tal vez alguna rama que había caído sobre el vehículo debido a la tormenta. Pero cuando miré por el espejo retrovisor, no vi nada. El golpe se repitió, esta vez un poco más fuerte. Mi pulso aumentó. Miré por el espejo lateral, pero no había señales de nada ni de nadie. Sentí el estómago revuelto, pero traté de tranquilizarme, convencida de que solo era mi imaginación o el viento. Pero entonces ocurrió nuevamente. Un golpe, más fuerte, esta vez en el costado derecho del coche. El sonido de algo golpeando el metal me heló la sangre. ¿Qué diablos era eso? Miré alrededor, pero la oscuridad lo cubría todo. No podía ver más allá de las ventanas empañadas. ¿Era un animal? ¿Alguien? Mi mente se llenó de pensamientos oscuros.
Apreté los dientes y me forcé a no pensar en lo peor. El tiempo seguía pasando, y la lluvia azotaba el coche con fuerza. Pero entonces, algo extraño ocurrió. De la nada, sentí que la temperatura descendía aún más. Un frío glacial me envolvía. Tragué saliva, nerviosa. Apreté la manta alrededor de mis hombros, buscando calor, buscando consuelo en algo que me diera fuerza. Pero no había nada que pudiera calmarme. La lluvia seguía implacable, pero ahora la tormenta parecía haber cobrado una nueva intensidad. Los golpes en el coche se hicieron más frecuentes, más audibles, como si alguien estuviera golpeteando la carrocería de manera meticulosa, casi deliberada. Me levanté un poco del asiento, limpiando el cristal con la manga de la manta, y traté de ver algo, cualquier cosa. Pero solo la oscuridad. Solo la lluvia. Y luego, vi algo que me paralizó. A través del cristal empañado, pude distinguir una figura en la oscuridad. No podía ver su rostro, pero sabía que no estaba sola. La figura estaba justo fuera del alcance de la ventana, del lado derecho. No se movía, solo estaba ahí, observando. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, mis manos temblaban. ¿Quién era? ¿Qué quería? Estaba demasiado aterrada para pensar con claridad. El golpe cesó, pero la figura permaneció. En mi mente solo había una pregunta: ¿cómo había llegado ahí, si no había nadie más en la carretera? ¿Quién estaba fuera del coche, a la intemperie, soportando la tormenta con esa calma inquietante? De repente, el cristal en el lado izquierdo del coche se empañó con rapidez. No pude ver bien, pero sentí que algo, o alguien, estaba al otro lado, presionando contra la ventana. La figura en el costado derecho se acercó lentamente, caminando hacia el frente del vehículo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, como si la niebla misma se hubiera metido dentro del coche. Todo lo que había visto hasta ahora en mi vida parecía irrelevante comparado con esa aterradora sensación de estar atrapada en medio de la nada, rodeada de un misterio mortal. No podía moverme. Solo podía esperar, temer y preguntarme si alguna vez vería a mi madre otra vez. La tormenta no se detenía, y la figura seguía ahí, observando, esperando. Y yo solo quería sobrevivir a esa noche, sin saber que lo peor aún estaba por llegar. La figura seguía allí, al otro lado de la ventana. Aunque no podía ver su rostro claramente, algo en la postura de esa sombra me heló la sangre. No se movía. Estaba completamente quieta, como si estuviera esperando algo. Mi corazón latía desbocado, tan fuerte que pensé que podría escucharse a través del estruendo de la tormenta. Mis manos, frías y temblorosas, aferraron el volante, incapaces de moverse, de hacer nada. ¿Debía gritar? ¿Debía tocar el claxon? ¿Debía correr? Cada pensamiento que pasaba por mi mente se desvanecía con el sonido de la lluvia golpeando el techo del coche. ¿Qué podía hacer? Mis ojos volvieron a la ventana empañada en el costado izquierdo, donde antes sentí que algo había presionado contra el cristal. No podía ver nada ahora, pero esa sensación de que algo estaba fuera, acechando, me perseguía. Me senté en el asiento con las piernas pegadas al cuerpo, tratando de pensar, de razonar. No hay nadie ahí, me decía a mí misma. Es solo la tormenta. Estás cansada. Estás asustada. Pero entonces escuché el golpeteo nuevamente. Golp, golp. Era un sonido fuerte, como si alguien hubiera golpeado el coche con algo pesado. Lo escuché en la parte trasera, del lado izquierdo, pero no era solo un golpe, se sentía como si algo estuviera tocando el coche, explorándolo. Como si un ser invisible estuviera rondando el vehículo, esperando una reacción, observando. Los nervios empezaron a invadirme de nuevo, con una sensación mucho más profunda que antes. Era un miedo visceral, el tipo de miedo que se apodera de ti y no te deja respirar. No podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Tomé una decisión impulsiva, más por desesperación que por valentía.
Abrí la puerta del coche de golpe. La lluvia me golpeó con fuerza al instante, pero no me importaba. Necesitaba ver. Necesitaba saber que estaba fuera de ese coche, qué demonios estaba acechando en la tormenta. Pero apenas di un paso hacia afuera, un viento helado me empujó hacia atrás. Estaba tan oscuro que no podía ver nada más allá de la luz de los faros del coche, que era como una débil cortina de luz atrapada en la niebla. Me quedé paralizada. Mi respiración se cortó al ver una silueta. No era la misma figura, pero estaba cerca. Tan cerca. Parecía que la oscuridad misma se había materializado en algo con forma humana. ¿Un hombre o algo parecido? No pude distinguir mucho, pero lo sentí. Estaba ahí, observándome, como una sombra que se fundía con la tormenta. De repente, escuché un sonido, como el crujido de la grava bajo los zapatos, y en un parpadeo, la figura se desvaneció hacia el costado del coche, perdiéndose en la neblina de la tormenta. Mi mente no podía procesar lo que veía. ¿Había sido real? ¿Una alucinación producto del miedo y el cansancio? No lo sabía, pero mi cuerpo no me respondía. Las piernas flaqueaban bajo el peso de la adrenalina. Traté de volver al coche, pero mis ojos no podían apartarse de la sombra que se desvanecía en la oscuridad. No mires atrás, me dije. Pero al dar un paso hacia la puerta, la vi nuevamente, esta vez mucho más cerca, apenas unos metros de distancia. El terror se apoderó de mí por completo. Era un hombre. O al menos lo parecía. Un hombre con una expresión vacía, sin vida, pero una mirada penetrante. Sus ojos eran profundamente oscuros, vacíos, como pozos sin fondo. Su rostro estaba tan pálido que parecía más una máscara que una piel real. Mi cuerpo no reaccionaba, el miedo me había dejado muda. La tormenta golpeaba con fuerza, pero nada, ni el ruido ensordecedor de la lluvia, podía apagar ese terrible silencio que se había instaurado entre nosotros. La figura no se movía. Solo me miraba, y la sensación de que estaba completamente atrapada en su mirada me hacía sentir que el tiempo no pasaba. En un movimiento que me pareció impulsivo, cerré la puerta del coche de golpe, y volví a mi asiento. Aceleré el motor, a pesar de que sabía que no tenía batería. Pero algo sucedió. Al intentar arrancar, el coche respondió. El motor rugió, y las luces se encendieron de nuevo, iluminando la carretera. Fue como si una fuerza externa me hubiera ayudado, como si algo, o alguien, me estuviera empujando a huir. Con las manos temblorosas, pisé el acelerador y arranqué a toda velocidad. No miré atrás. No quería saber si esa sombra seguía allí, acechándome en la tormenta. Pero mientras conducía, el eco de la figura seguía resonando en mi mente. El rostro vacío, los ojos oscuros, la sensación de ser observada. ¿Qué había sido eso? ¿Quién era? El coche seguía funcionando, pero mi mente estaba completamente perdida en el pánico. Pasaron kilómetros antes de que me atreviera a mirar por el retrovisor. No vi nada. Solo la oscuridad de la carretera, el continuo torrente de lluvia y el parpadeo de mis luces. Sin embargo, algo dentro de mí no me dejaba tranquila. Algo me decía que no estaba a salvo. Algo dentro de mi pecho me gritaba que no debía haber salido del coche. Que esa figura estaba aún más cerca de lo que pensaba. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, encontré un pequeño faro en la distancia. Un refugio, una gasolinera, o tal vez una casa. No lo sabía, pero tenía que llegar allí. Frené en seco frente a un cartel que indicaba una estación de servicio. Sin pensarlo, corrí hacia la puerta, buscando a alguien, esperando que hubiera alguien que pudiera ayudarme. Pero cuando llegué al umbral de la entrada, algo helado me detuvo. No había nadie dentro. Todo estaba oscuro. Y sobre la mesa de la gasolinera, una nota escrita a mano me hizo temblar. Te he estado esperando. Sé que te asusté, Paula. Ahora es tu turno.
La letra estaba llena de manchas de agua, como si alguien hubiera estado escribiendo bajo la lluvia. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. No había nadie allí, pero la sensación de que esa figura estaba más cerca que nunca no me abandonó. Y algo me decía que mi pesadilla aún no había terminado. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salir de mi pecho. La nota en la mesa me miraba como un reto. Te he estado esperando. Sé que te asusté, Paula. Ahora es tu turno. Las palabras parecían escritas para mí, pero no podía entender qué estaba pasando. ¿Quién sabía mi nombre? ¿Cómo? Pero no había tiempo para respuestas. Sentí como la oscuridad fuera de la gasolinera se cernía sobre mí, como una sombra que me envolvía. Mi mente estaba llena de confusión y miedo. Miré a mi alrededor, esperando encontrar a alguien, a algún ser humano que pudiera explicarme lo que acababa de leer. Pero no había nadie. La gasolinera estaba vacía, completamente desierta. La única luz era la débil iluminación de las lámparas en el exterior, que apenas penetraban la tormenta que seguía azotando con furia. Miré hacia el estacionamiento, y mis ojos se detuvieron en el coche. A pesar de la tormenta, lo vi. Las huellas de barro que se deslizaban por el asfalto y desaparecían en la niebla parecían moverse solas, como si alguien, o algo, hubiera estado allí, justo antes de mi llegada. ¿Me seguían? ¿Había alguien más al acecho? Intenté calmarme, pero mi mente no dejaba de preguntarse. ¿Quién estaba esperando por mí? ¿Quién quería hacerme daño? La tormenta se había calmado un poco, pero el viento aún soplaba con fuerza. Al dar un paso hacia la puerta, un frío helado me recorrió la espina dorsal. Algo no estaba bien. Al mirar nuevamente la nota, algo brilló en la esquina, como si una sombra se hubiera movido entre las letras, un movimiento muy sutil. Instintivamente, me eché atrás, mis piernas temblando bajo el peso del terror. No. Esto no es real. No está pasando, pensé. Todo es una pesadilla. Solo quiero dormir. La puerta de la gasolinera se cerró detrás de mí con un estruendo, y entonces, todo quedó en silencio. El viento dejó de soplar por un momento, y la lluvia cesó por completo. No había sonido, nada. El aire era denso, como si el mundo entero hubiera dejado de existir, solo yo, la gasolinera y la carretera vacía. Sentí como si estuviera atrapada en un limbo, sin salida. El coche, esa sombra, el golpeteo en la carrocería. Las imágenes seguían golpeando mi mente, mezcladas con la sensación de la figura que había visto en la tormenta, los ojos oscuros. Pero algo en mí me decía que debía irme, que debía correr. No sabía qué quería esa presencia, pero algo en mi instinto me decía que cuanto más tiempo permaneciera en ese lugar, más cerca estaría de descubrir lo que realmente quería de mí. En un suspiro tembloroso, tomé la decisión. Salí corriendo de la gasolinera, directo hacia el coche. Apenas podía respirar. Mis pasos resonaban en el asfalto vacío mientras me acercaba al vehículo. No podía perder más tiempo. Apreté el picaporte de la puerta con manos sudorosas. El coche, increíblemente, aún estaba allí, como si nada hubiera pasado. Nadie se había acercado a él, nadie había tocado nada. Pero el aire alrededor de él seguía pesado, cargado de una presencia invisible. Me deslicé dentro, cerrando la puerta con desesperación. El motor arrancó al instante, y las luces iluminaron la carretera desierta. No volví a mirar atrás. No podía hacerlo. Pero a medida que avanzaba, con el corazón golpeando con fuerza, sentí que la atmósfera alrededor de mí cambiaba. Algo no estaba bien. Como si el aire se volviera más espeso a medida que avanzaba. No estás sola, pensé. Nunca lo estuviste. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Miré a través del parabrisas. La carretera no parecía terminar nunca,
y las sombras en los bordes parecían moverse con la lluvia, como si me estuvieran observando. Algo, o alguien, me seguía. Sabía que estaba siendo perseguida, y el miedo se apoderaba de mí más con cada kilómetro que avanzaba. La sensación de ser observada era insoportable. Cada vez que miraba en los espejos retrovisores, la luz de los faros iluminaba un paisaje que se movía, pero no veía nada en concreto. Solo sombras, y más sombras. Y luego, justo cuando la desesperación comenzaba a ser insoportable, un grito rompió el silencio. No fue un grito de una persona, ni de un animal. Fue un sonido desgarrador, como un lamento de otro mundo. Pegué un salto en mi asiento, y la visión se distorsionó ante mí. ¿Había visto algo en la carretera? No podía estar segura. Lo único que podía hacer era pisar el acelerador, acelerar lo más rápido posible para escapar de lo que estaba acechando. De repente, la carretera frente a mí se iluminó con una luz cegadora. En el horizonte, algo se acercaba, algo con gran velocidad. Pensé que era otro coche, pero al mirar por el espejo, no había nada. Solo la luz que se aproximaba, sin origen. La luz brillaba intensamente, y entonces la vi. De pie en medio de la carretera, la figura estaba ahí. La misma figura de la tormenta. La figura que me había estado observando, esperando, en cada paso del camino. Pero esta vez no estaba quieta. Esta vez estaba directamente en mi camino, mirándome fijamente con esos ojos oscuros y vacíos. No podía frenar. La luz se intensificaba, y el coche comenzó a acelerar sin control. El volante se salió de mis manos, como si una fuerza invisible lo estuviera manipulando. La figura se acercaba. Cada vez más cerca. No. En un parpadeo, el coche frenó de golpe, y todo se detuvo. La figura desapareció tan rápido como había aparecido. Miré alrededor, temblando, sin entender nada. La tormenta se había detenido. El mundo estaba en completo silencio. Estaba sola. La carretera estaba vacía. Y entonces, el motor del coche se apagó. Mi mente estaba en blanco. Mi corazón palpitaba con fuerza, pero algo en mi interior sabía que no estaba a salvo. No había escapado. No podía escapar. Algo, o alguien, estaba esperando por mí. El terror volvió a apoderarse de mí. Y justo cuando pensaba que todo había terminado, la misma voz, la voz que había leído en la nota de la gasolinera, susurró en mi oído, como un eco lejano, en la quietud de la noche. Ahora es tu turno. Las luces del coche se apagaron por completo, y el mundo se sumió en la oscuridad más absoluta.